Como parte del desarrollo de este micromáster, en esta ocasión me voy a referir con mi presentación a diferentes tópicos relacionados a la imprescindible evolución conceptual y operativa del aparato agroproductivo mundial. Y vamos a desarrollar distintas cuestiones que tienen que ver desde la problemática planteada en el mundo actual y desde el pasado hasta el mundo actual y con el ofrecimiento de una propuesta de solución frente a esas problemáticas. Pasando a analizar la primera de ellas, vamos a hacer una breve descripción de la evolución de la población humana y la demanda y oferta mundial por productos agrícolas. Y a su vez vamos a tocar el tópico o el punto que se ha dado de llamar el gran desafío del siglo XXI que planteara el doctor Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz 1970, referido a todas estas cuestiones. Si analizamos el pasado de la evolución de la población mundial, vemos que desde los años 1950 hasta el 2050, o sea, por la última centuria, la población ha tenido un crecimiento exponencial que cuando uno lo relaciona con la población existente en el planeta 10.000 años atrás, cuando empezó la producción agrícola, que había unos pocos millones de habitantes, demoró 98 siglos en generar alrededor de unos 1.000 millones de habitantes. Luego, en tan solo un par de siglos, pasó de 1 a, me refiero de 1.000 millones a 7.000 millones de habitantes. Y eso especialmente se aceleró durante los últimos 50 años. Este enorme crecimiento poblacional, junto con otros cambios positivos, crecimiento de la economía mundial, generaron relevantes impactos y cambios sobre el volumen y perfil de la demanda agrícola global. Veamos algunos aspectos de este proceso. Una alta proporción de la población mundial hoy vive basada en una dieta que tiene como principal componente el arroz. Y esto tiene mucho que ver con la población concentrada en las zonas tropicales y subtropicales del planeta, donde el cultivo mayoritario es el arroz. Y así vemos que la dieta basada en ellos hace que esto sea su mayor alimento, o el alimento de mayor cantidad consumido, lo cual trae una serie de consecuencias que vamos a ir analizando. Esta gente que basa su dieta mayormente en el arroz es equivalente a decir que basa su dieta mayormente en el consumo de hidratos de carbono. En la medida que esta gente va teniendo mayor poder adquisitivo, tiene que ver con los cambios económicos, va migrando su calidad de la dieta hacia un mayor consumo de proteínas, lo cual a su vez también impacta sobre una serie de parámetros del sistema agroproductivo mundial. Cuando uno analiza en detalle este crecimiento por el consumo proteico, se ve una clara tendencia por los últimos 20 años o más de crecimiento del consumo proteico, que tiene una determinada intensidad en los países desarrollados y una mucho mayor intensidad en los países menos desarrollados que van adquiriendo una mayor capacidad económica. En la medida que la adquieren, rápidamente van migrando sus dietas hacia una mayor incorporación de cantidad de proteínas y de consumos proteicos. Cuando a uno le suma a este incremento del consumo de proteínas, uno le suma la demanda que hubo por granos para producir las proteínas, por el consumo de granos en forma directa por el ser humano, últimamente se le suma una nueva variable o un nuevo elemento a esa demanda que impacta fuertemente
en la composición global de la demanda, y es el consumo de granos básicamente para producir biocombustibles. O sea que el pool de esas tres cosas hace que la demanda por alimentos o por productos derivados del sistema agroproductivo se incremente grandemente en forma exponencial. Frente a este incesante crecimiento de la demanda por productos de la agricultura ocurrido durante los últimos 50 años, observemos cuál fue la reacción y evolución de la oferta por los mismos. Cuando eso observamos, estamos viendo una radiografía de cómo evolucionó o cómo reaccionó el sistema agroproductivo mundial frente a esa evolución de la demanda por los productos que él produce, que él genera. Y como ejemplo, si tomamos la suma del conjunto de producción de todos los cereales y a nivel global, vemos que en los años 60, sumando globalmente, producíamos alrededor de 1.000 millones de toneladas de grano, que pasó de los 60 hasta el 2015-16, o sea, pocos años atrás. Esa producción de 1.000 saltó a 2.500 millones. O sea, se multiplicó 2 veces y media, y no se multiplicó por una decisión de los oferentes, o sea, del sistema agroproductivo. Se modificó por un pedido de la demanda, que es a su vez los que consumen, y tiene que ver con todos los procesos que veníamos describiendo. O sea que la oferta fue capaz de reaccionar, oferta llámese producción, llámese sistema agroproductivo mundial, fue capaz de reaccionar frente a las señales que le envía la demanda. ¿Y cuáles son las señales que le envía la demanda? Finalmente, o resumidamente, es el precio por los productos que produce. Entonces, cuando la demanda necesita o quiere más y tiene capacidad de adquirir, manda una señal que es el precio y la oferta reacciona frente a eso. ¿Cómo reacciona? Produciendo más cantidad. Este proceso ha funcionado desde siempre. Desde 10.000 años atrás ha funcionado de esta manera y no al revés, con sus variantes, por supuesto, en los distintos escenarios. Pero lo que quiero decir es que no es que se produce y después se sale a ver quién lo quiere. Es al revés el proceso. Hay una demanda que pide que en el trade, en la negociación, en los centros de negociación, terminan fijando un precio que es el disparador para que la oferta siga produciendo. O sea, la demanda tracciona a la oferta y no al revés, como a veces se confunde este concepto. Claramente es así y a nivel global. Ahora, si nos ponemos a analizar cómo ha hecho el sistema agroproductivo o dentro de qué escenario el sistema agroproductivo tuvo que reaccionar para multiplicar por 2 veces y media la producción que estaba haciendo 60 años atrás, nada más que 60 años o parecido, 60 años atrás. Ahí vemos figuras como que mientras la población llega hoy a 7.500, 8.000 millones de personas, habiendo arrancado con 3.000 millones en los años 60, la cantidad de suelo disponible para generar los productos del sistema agroproductivo per cápita ha ido francamente en descenso, arrancando con media hectárea, 0,45 de hectárea en los años 60 y estando hoy en la actualidad con 0,2 hectáreas por habitante del planeta, lo cual ya de por sí podemos imaginar que plantea un serio desafío a la eficiencia con que ese proceso se debe llevar adelante, así como también referido a la necesidad de que ese proceso sea no solo eficiente, sino sustentable. Y sustentable quiere decir que lo que hacemos hoy no esté en detrimento de lo que vamos a poder hacer mañana. Vamos a analizar todas estas cuestiones en más profundidad a lo largo de la presentación. Si analizamos también o vemos, focalizamos otra vez en el crecimiento de la población humana, por un lado,
en la oferta global de alimentos. Ahora no solo de cereales, de granos, sino global, de carnes, de lácteos, de todo tipo de alimentos. Y vemos dos líneas, dos curvas que también por el mismo periodo crecen paralelas y hasta en forma semi-exponencial en parte. Eso como detalle, pero si vamos más profundo y hacemos el análisis per cápita de esa evolución, o sea, de la relación entre esas dos variables, vemos que entre los 60 y el 80 ha habido una caída en la capacidad de ofertar per cápita. Y ahí entra el rol importante de las nuevas tecnologías, del ayornamiento de la agronomía y de los sistemas agroproductivos que tienen que ver, entre otras cosas, con algunos cambios paradigmáticos como los avances con la biotecnología, con la siembra directa y con otra serie de componentes tecnológicos que pasan desde los sistemas de manejo integrado de plaga hasta los agroquímicos y ayudas equivalentes a lo que serían los medicamentos en los problemas humanos de salud. Con todo eso se revierte esa tendencia y vuelve a levantar la capacidad medida en producción total de alimentos per cápita. El futuro. Las estimaciones mencionan que la población humana llegará a un tamaño entre 9 y 10 mil millones de personas dentro del corriente siglo y aún más. Probablemente alrededor de los años 50, las últimas estimaciones están diciendo que podríamos ir de 7.000 y pico millones en la actualidad a cerca de 10.000 millones. Acordémonos que en los años 60 del siglo pasado teníamos solo 3.000 millones, lo cual da una idea de la magnitud de los cambios a afrontar y del ayornamiento necesario para poder responder a esa demanda creciente. Referido precisamente a la producción de granos para poder acompañar el crecimiento de esta demanda global, las proyecciones nos dicen que vamos a tener que pasar de 3.000 millones de toneladas, 3.700 millones que hoy producimos, en los años 60 producíamos 1.500, hoy 3.000, y vamos a tener que ir a 5.000 o más millones de toneladas de granos y oleaginosas de todo tipo, si es que vamos a responder adecuadamente o al menos mínimamente con un estándar similar tendiendo a mejorar sobre el actual, de 3.000 a 5.000 de hoy al año 50, lo cual no plantea un desafío menor. Con todas estas realidades y proyecciones en mente y con un altísimo grado de compromiso humano y de responsabilidad frente al desafío de alimentar la población global, el Premio Nobel de la Paz 1970, Dr. Norman Borlaug, enunció el que se ha dado de llamar el gran desafío del siglo XXI. Y este desafío dice que deberemos aprender a ser capaces de satisfacer las necesidades básicas y crecientes del ser humano, alimentación y otras, consiguiéndolo al mismo tiempo a través de la conservación o al mismo tiempo conservando los recursos necesarios para poder satisfacer o continuar satisfaciendo estas demandas en el futuro.